El primer misil no aparecería en televisión. No habría anuncio oficial inmediato, solo una señal en los radares, una interferencia breve, una base que deja de responder. Y en cuestión de minutos, el silencio se convertiría en confirmación. Estados Unidos habría iniciado una ofensiva directa contra Irán. ¿Qué ocurre en la primera hora de una invasión moderna? No es una fila de tanques cruzando una frontera, es un apagón digital. Satélites interferidos, sistemas de defensa inutilizados, comunicaciones militares bloqueadas, ataques quirúrgicos contra instalaciones estratégicas, bases aéreas, centros de mando, infraestructura nuclear, puertos clave en el Golfo Pérsico. Mientras el mundo intenta confirmar lo que está pasando, los mercados financieros colapsan, el petróleo se dispara en segundos, las bolsas asiáticas caen antes de que Europa despierte, los precios de la energía comienzan a reescribirse en tiempo real. Pero la verdadera pregunta no sería si Estados Unidos puede atacar. La pregunta sería, ¿cómo responderá Irán? Porque una invasión no quedaría contenida dentro de sus fronteras. Misiles de corto y mediano alcance podrían activarse en cuestión de minutos. Bases estadounidenses en la región entrarían en alerta máxima. El estrecho de Hormuz, por donde circula una parte crítica del petróleo mundial, podría cerrarse. Un bloqueo ahí no sería simbólico, sería un impacto directo al suministro energético global. ¿Y si el conflicto no se mantiene bilateral? Milicias aliadas en distintos puntos de Medio Oriente podrían abrir frentes paralelos. Israel entraría en máxima alerta. Las fuerzas de la OTAN evaluarían movimientos. Rusia observaría cada paso. China mediría el impacto económico y estratégico. Una sola decisión táctica podría convertirse en una reacción en cadena. En las primeras 24 horas no habría claridad, solo versiones contradictorias, ataques reportados, respuestas negadas, operaciones encubiertas confirmadas indirectamente. Y mientras tanto, el riesgo mayor no sería el primer bombardeo, sino el error de cálculo. Porque una invasión no es un evento aislado, es un punto de no retorno. Si las infraestructuras energéticas son atacadas, la economía global se vería sacudida. Si las rutas marítimas se bloquean, el comercio internacional entraría en crisis. Si un aliado interviene directamente, el conflicto dejaría de ser regional. Y entonces la pregunta cambiaría. Ya no sería si habrá guerra, sería cuántos países terminarán involucrados. En un escenario así, las primeras horas definirían décadas. No se trataría solo de territorio, se trataría de poder global, control energético, hegemonía estratégica. Una invasión directa no sería un episodio más en Medio Oriente, sería una señal de que el equilibrio actual ha terminado. Y cuando el equilibrio se rompe entre potencias militares, el mundo entero siente el impacto. Hay portaaviones en el Golfo Pérsico. No uno, no dos. Un despliegue que no se veía desde los días previos a una guerra. Y la pregunta que nadie formula con la claridad que merece es exactamente esta. Si todo apunta a que algo está a punto de ocurrir, si los buques están en posición, si los cazabombarderos están en alerta, si los diplomáticos llevan semanas sin hablar, ¿por qué todavía no ha pasado nada? Esa pregunta tiene respuesta, y la respuesta es más inquietante que cualquier imagen de un portaaviones cruzando el estrecho de Hormuz. Lo que está sucediendo entre Estados Unidos e Irán no es una crisis espontánea, es la acumulación de décadas de presión estratégica, de un equilibrio sostenido artificialmente que en algún momento dejará de sostenerse. Y lo que hace que este momento sea diferente a todas las crisis anteriores es que los márgenes de error son prácticamente inexistentes. Irán ha incrementado su producción de uranio enriquecido a niveles que ya no tienen ninguna justificación civil plausible. Las milicias respaldadas por Teherán en Irak, en Siria, en Yemen, en el Líbano, han intensificado sus operaciones hasta un punto que ya no puede describirse como presión calibrada. Y Washington ha respondido con una presencia militar que en cualquier otro contexto histórico habría sido considerada el preludio inequívoco de una acción bélica. Pero aquí está la paradoja central. Cuanto más visible es ese despliegue, más complicado se vuelve usarlo. Porque cuando una potencia actúa desde una posición de incertidumbre política interna, la tentación de optar por una acción quirúrgica, rápida y supuestamente limpia, se vuelve mayor.
Y la historia tiene una opinión muy clara sobre las guerras que empiezan siendo quirúrgicas, rara vez terminan siéndolo. Irán lo sabe, y esa es precisamente su principal carta. Teherán lleva décadas construyendo lo que algunos analistas llaman la doctrina del coste asimétrico. La idea es simple. Si atacar Irán significa que el estrecho de Hormuz se cierra, que el petróleo sube a precios que no se han visto en décadas, que las milicias en 5 países activan simultáneamente sus arsenales, entonces la pregunta que cualquier presidente debe responder antes de firmar la orden no es si Irán puede ser derrotado. La pregunta es ¿qué precio está dispuesto a pagar el mundo entero por esa victoria? Esa apuesta ha funcionado, hasta ahora. Pero algo ha cambiado en el cálculo, y ese algo tiene nombre: Israel. Tel Aviv ha dejado de actuar dentro de los parámetros de contención que caracterizaron su comportamiento durante años. Las operaciones en Siria, los ataques contra infraestructura militar iraní, los presuntos sabotajes dentro del propio Irán, todo esto ha tenido un efecto que quizá no estaba en el cálculo original, o que estaba pero se aceptó como inevitable. Ha acelerado la determinación iraní de cruzar ciertos umbrales antes de que alguien consiga impedírselo. Irán percibe que la ventana para conseguir lo que considera una garantía de seguridad existencial se está cerrando. Y cuando un régimen percibe que su margen se reduce, las decisiones que toma tienden a ser más arriesgadas, no más cautelosas. Aquí es donde el riesgo de error de cálculo deja de ser teórico. El escenario más probable no es la guerra deliberada, planeada, con fecha y objetivo definidos. El escenario más probable es la guerra accidental. Un buque que interpreta erróneamente la maniobra de otro. Un dron que cruza sin autorización un espacio que alguien considera propio. Un ataque de una milicia que va más allá de lo que sus patrocinadores en Teherán habían autorizado. En esas condiciones, la ventana entre el incidente y la respuesta es extremadamente pequeña, y en esa ventana la información es incompleta, la presión para actuar es enorme, y los mecanismos que habrían podido frenar la escalada están o debilitados o directamente ausentes. No es un escenario abstracto. En 2019, Estados Unidos estuvo a minutos de ejecutar una respuesta militar tras el derribo de un dron. En 2020, los misiles iraníes contra bases en Irak estuvieron a un error de cálculo de desencadenar algo sin retorno. Esos momentos se contuvieron, pero nada garantiza que en el próximo incidente vayan a estar disponibles los mismos factores moderadores. Y el contexto ahora es más complejo, porque esta crisis no es bilateral. Hay más actores en el tablero y ninguno de ellos está mirando desde afuera. China tiene en Irán una relación que va más allá de la retórica. Pekín compra petróleo iraní, ha vendido tecnología con aplicaciones militares y ha dejado claro que cualquier acción no sancionada por el Consejo de Seguridad carece de legitimidad desde su perspectiva. Pero lo más revelador no es lo que China dice en público, es lo que hace en privado. Mayor coordinación naval con Irán, mayor actividad en el Mar de Arabia y una señal implícita pero inequívoca de que una victoria rápida y decisiva de Estados Unidos sobre Irán es un escenario que Pekín considera inaceptable. Rusia añade otra capa. Rusia tiene acuerdos de cooperación militar con Irán. Ha vendido sistemas de defensa aérea que representan un desafío real para cualquier operación aérea. Y en el contexto actual, con las relaciones ruso-americanas en su punto más bajo en décadas, la idea de que Moscú observaría pasivamente cómo Washington consolida su posición en Oriente Medio es una asunción que requeriría mucha justificación. Lo que existe entre estos tres actores no es una alianza formal, no hay tratado, no hay mando unificado. Lo que hay es algo más sutil. Tres potencias con intereses convergentes en que Estados Unidos no obtenga una victoria fácil en el Golfo, cooperando de forma oportunista, sin compromisos que las vinculen, pero con suficiente coordinación implícita para complicar cualquier escenario que Washington pudiera considerar controlable. Y en ese marco, el estrecho de Hormuz no es solo geografía, es la palanca que mueve todo lo demás. 17 millas en su punto más angosto. Por ahí pasa 1/5 del petróleo que consume el mundo entero. Si ese estrecho se bloquea, incluso parcialmente, incluso temporalmente,
La señal que llega a los mercados no se mide en porcentajes, se mide en sacudidas que reorganizan economías enteras en días. Y los países más afectados no son Estados Unidos ni Europa Occidental, son Japón, Corea del Sur, India, China, las economías que sostienen la mayor parte del crecimiento global. Los mercados financieros reaccionarían antes de que un solo misil impactara sobre un solo objetivo. La expectativa es suficiente. El precio del petróleo se elevaría a niveles que generarían presión inflacionaria en economías que ya tienen margen limitado para absorberla. Y esa inflación no es una abstracción, es combustible más caro, alimentos más caros, transporte más caro. Es toda la estructura de costes de la economía global desplazándose hacia arriba al mismo tiempo. Las cadenas de suministro ya demostraron su fragilidad con los ataques hutíes en el Mar Rojo. Eso fue una perturbación parcial en una ruta importante, pero no única. El estrecho de Hormuz no tiene sustituto equivalente. Un conflicto mayor en el Golfo no es un problema regional que el mundo puede observar desde fuera. Es una perturbación sistémica que llega a Sao Paulo, a Frankfurt, a Mumbai, a Shanghái, en semanas. Y sin embargo, la mayoría no está prestando atención. No porque la información no exista, sino porque llevamos tanto tiempo con esta tensión como telón de fondo que se ha convertido en paisaje. Algo que estuvo ayer y no explotó, así que probablemente tampoco explote mañana. Esa percepción puede ser correcta, y también puede ser exactamente el tipo de percepción que un día, mirando hacia atrás, la gente describa como el momento en el que el mundo no vio lo que estaba ocurriendo hasta que ya era demasiado tarde. Lo que está sucediendo ahora mismo es que todos los actores están esperando que sean los demás quienes crucen primero. Washington espera que Irán cometa el error de cálculo que justifique la respuesta. Teherán espera que el desgaste del despliegue naval tenga un límite. Israel espera el momento en que actuar sea menos costoso que seguir esperando. Y el resto, Rusia, China, los países del Golfo, esperan desarrollos que les permitan posicionarse con más claridad. Ese estado de espera puede durar, puede prolongarse semanas o meses más, pero tiene un límite intrínseco que ningún actor puede controlar del todo. Los despliegues navales no son permanentes. Los programas nucleares avanzan independientemente de la superficie diplomática. Las milicias tienen sus propias lógicas, y el error de cálculo no necesita que nadie lo planifique para que ocurra. Los portaaviones siguen en posición. Las calculadoras estratégicas siguen activas en múltiples capitales, y el mundo sigue girando como si este fuera simplemente otro momento de tensión más destinado a resolverse sin consecuencias mayores, como todos los anteriores. Esa percepción puede ser correcta, o puede ser lo último que el mundo piense antes de que todo cambie.